Bienvenidos a todos una vez más. Hoy traigo un invitado especial. Ya llevamos un rato hablando. Nos encontráis en el podcast de Marc Banyuls dentro de muy poquito. Y si ya está publicado, pues lo dejaré aquí abajo. Y ya lo he dicho, he traído a Marc Banyuls, un entrenador que llevo con él hablando muchos años, incluso antes de la marca, que lo hablábamos antes, que me hizo a mí un podcast de nutrición hace ya como 3-4 años. Y hoy le he traído por primera vez al podcast de nutrición de Fanté. Y nada, hoy vamos a hablar sobre todo de ultras, vamos a hablar de nutrición en ultras, sobre todo larga distancia, aunque si tú no has hecho ninguna vez larga distancia o eres ciclista, quédate porque vamos a ver incluso cositas de nutrición en larga distancia que pueden ser interesantes, incluso anécdotas nuestras corriendo y que seguramente lo vas a disfrutar. Así que nada, vamos a empezar. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo vas? Bueno, pues nada, bienvenido de estar aquí en las instalaciones de Fanté, de conocer un poco los entresijos de aquí, de cómo os movéis y todo. Y bueno, pues vamos a hablar de ultradistancia, vamos a hablar de correr concretamente y bueno, aportar todo ese contenido que os puede ayudar a todos. Pues nada, vamos a empezar sobre todo porque, bueno, si la gente no conoce a Marc, Marc corre, ha corrido y correrá larga distancia y aparte de correr, lleva gente y mucha gente de nuestra zona. Si no lo sabéis, nosotros estamos ahora en Palmera, pero tú estás a 20 minutos en coche en Denia y te conoces mucho el Mongo, que de hecho este anterior semana estuve por allí corriendo y me acordé de ti porque, hostia, tienes una muy buena montaña cerca. Y entonces me gustaría que la gente que no te conociera, que te conozca un poco más sobre tu faceta como entrenador, tu faceta como deportista, un poco más o menos para que la gente te conozca. Bueno, pues lo dicho, me llamo Marc Banyuls y bueno, pues soy entrenador, concretamente entrenador desde el formato online, que cuando yo empecé pues no estaba tan acostumbrado la gente, ahora ya es algo muy habitual, pero bueno, ya llevo prácticamente unos 15 años con el formato y bueno, pues es mi trabajo, mi pasión, es lo que me gusta, me encanta correr y eso pues también lo transmito, ¿no? En mis corredores, de mis propios aprendizajes, de la propia experiencia, pero por supuesto siempre con la formación adecuada para aplicarlo a eso. Y bueno, pues hace también cerca de 5 años tengo el podcast Manual de Corredor, que como tú muy bien has dicho te entrevisté. Intentamos siempre generar contenido lo más actualizado, siempre desde el punto de vista real, del corredor real que tiene sus problemas, su trabajo, su familia, desde el punto de vista del entrenamiento, de la nutrición, de la psicología, de todos los ámbitos, ¿no?, que podamos tener. Y bueno, y además también pues algunos libros, concretamente de correr por montaña, que precisamente hablamos mucho de la ultradistancia. ¿Y qué te hizo, porque yo sé tu faceta de corredor, qué te hizo, o sea, qué cosa te hizo pasarte? Porque tú antes de correr montaña correrías en asfalto, o qué ha pasado? Porque me gustaría sobre todo que la gente que nos esté escuchando, que o hace bici, le interesa la montaña, un poco porque hace trekking, que a mí me pasaba eso, yo creo que es interesante que nos cuentes qué te hizo, pues, o si venías ya corriendo, de ya de por sí, o te pasas a la montaña, o ya de repente estuviste en la montaña, ¿qué pasó? Bueno, pues yo creo que esto es muy común en muchísimos corredores, que es lo normal. Cuando uno empieza a correr, lo hace lo más fácil posible. Lo hace por el parque, por el sitio más cercano que tiene dentro de su casa. Pero de repente oye o sabe que hay gente que corre por montaña. Al principio a todos nos sorprende, ¿no? Correr por montaña, por esos senderos, y como tú decías, en mi zona que es muy técnica, ¿cómo se puede correr por esas montañas? Bueno, pues a uno le sorprende, pero una vez lo prueba, pues bueno, creo que es una de las formas más directas que uno puede conectar con la naturaleza y muchas veces con uno mismo y engancha. Sí que es verdad que el trail running, que es relativamente nuevo, es un deporte que de hecho no es olímpico, parece que hay perspectiva de que sí que lo vaya a ser en un futuro, pero es un deporte relativamente nuevo y bueno, pues cada vez más está escalando y bueno, yo sí que a nivel personal veo que muchas personas sí que dan el salto a la larga distancia, pero creo que pocas se quedan, porque realmente la larga distancia es exigente, hay que entrenarla, hay que prepararla y quizás sí que es una opinión que sí que estoy viendo de que antes, sobre todo las distancias más largas eran de las que antes se agotaban las inscripciones y ahora es al contrario, veo que las distancias más cortitas, tipo sprint, medias maratones,
se suelen agotar incluso antes que las distancias más largas. Es que los ultras, yo que vengo de la larga en triatlón, y mira que un Ironman es largo y duro, denso, en montaña te diría que teniendo esta perspectiva, que no es una persona que venga de no entrenar, te diría que el ultra en trail o en larga distancia en trail o incluso maratón te diría de trail, ahí está el límite. Yo creo que esa es la distancia que más de ahí para arriba yo te diría que es lo más complejo que hay, sobre todo por los factores nutricionales, factores fisiológicos, psicológicos, nivel de entrenamiento, o sea que no es... O sea, un Ironman es duro, pero es que un trail es, te diría que mucho más. Y si ya entramos en noches, peor aún, que de hecho luego lo vamos a contar, cosas y anécdotas que has tenido, incluso con atletas que has llevado, o cómo se puede gestionar esa base de vida o esos habituamientos por la noche y cómo lo tenemos que gestionar, creo que es lo más duro. Entonces, me gustaría que nos contaras qué carrera o cuáles, porque pueden ser varias, te han marcado a nivel de deportista, porque todos tenemos una. Yo tengo el Ironman de 2019, hay gente que tendrá, yo qué sé, cualquier carrera que le haya marcado y sobre todo que nos cuentes por qué te ha marcado. Bueno, pues yo cuando empecé a correr por montaña, la verdad que aún el panorama, la verdad como 12, 14 años, el panorama de las carreras por montaña Diferente. no, era muy diferente. Y bueno, tuve la suerte de que se estaba haciendo una investigación científica donde, concretamente en la zona de Pirineos, Pirineo catalán, se iba pues un poco a ver las consecuencias, ¿no? Porque fíjate que no se sabía prácticamente nada de las consecuencias de cómo iban a afectar a un corredor en las carreras de montaña, ¿no? El antes, el previo, el durante y el después. Bueno, pues participé en Puigcerdá, he podido decir que he corrido con Kilian, ahí estaba ahí en la línea de salida, de hecho lo tuve al lado porque le estaban haciendo también las propias pruebas de analítica de sangre. Yo me acuerdo perfectamente que yo estaba totalmente hecho polvo, que eran 35 kilómetros y él estaba ahí como fue un entrenamiento sin más. Y esa fue mi primera prueba de larga distancia. Yo siempre había hecho carreras muy cortitas y bueno, vi que me gustó, vi que me enganchó y que realmente que era algo que me quería prepararlo y de ahí, a partir de ahí, pues bueno, creo que prácticamente, sobre todo maratones, creo que las he corrido las más famosas de España. Me queda una que llevo 11 años intentando que esté Gama, que aún no he tenido la suerte de poder ir. A ver si 11 años has intentado. 11 años intentando. De hecho, bueno, hoy es el sorteo, a ver si tengo suerte. Hostia. Y si no es este año, pues espero que dentro de unos años poder... solo entran 225 personas y hay 10.000 personas intentándolo, ¿sabes? Bueno, no te preocupes que dentro de unos años que patrocinemos a Cegama ya entrarás. espero. Ay, ostras, sí, es que Cegama, el año pasado nosotros grabamos a Manu y la verdad que es un ambiente allí que se crea que yo creo que es único y es otra carrera importante. Pero bueno, y de estas carreras de maratones, ¿qué dirías o qué 5 cosas o 3 o las que saques que te han... Porque el deporte para mí ha sido como una manera, ¿no? de aprender, ¿no? ¿Qué cosas llevas a tu parte más profesional como entrenador y luego qué aportas también a tus atletas que te han hecho correr? Porque una cosa es ser entrenador y otra cosa es ser entrenador o nutricionista y aparte también correr en las mismas carreras. ¿Qué aportarías o qué cosas crees que te han aportado para luego lo has llevado a tu vida personal, a tu lado profesional? ¿Qué cosas serían? Bueno, pues muy buena pregunta porque de verdad yo creo que todo lo que he aprendido y especialmente yo suelo ser muy crítico y además en el podcast soy muy sincero, sobre todo de cuando me equivoco. Me fijo siempre en las cosas mal, las cosas bien, como bien, he estado bien, pero las cosas que me equivoco son las que siempre me fijo mucho y cuando me pasan las corrijo, intento siempre plasmarlo con mis deportistas, ¿no? Desde salir demasiado rápido, desde tener una mala gestión alimentaria o hidratacional, desde no tener también una buena preparación a nivel de motivación, o sea, desde el punto de vista mental. El abanico es tan grande que podríamos estar aquí horas hablando de la cantidad de errores que podemos tomar. Por eso yo siempre digo que, mira, el primer error es no reconocerlo, ¿no? Siempre cuando uno acaba una carrera, analizarlo todo, las cosas buenas, por supuesto que hay que nombrarlas, pero las cosas malas, siempre, yo a día de hoy corriendo más de 12, 14 años, aún me equivoco.
porque a veces hay tantas cosas que tenemos que tener en cuenta que a veces pensamos, no, hoy no hace falta tomarme ese gel que me noto con energía, pero quizás estás en los últimos 30 minutos y haberte tomado ese gel, por ejemplo, podía hacer que, bueno, pues pudieras acabar mejor o que pudieras tener una mejor recuperación, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo eso hay que analizarlo. Y pues todos esos detalles, todas esas preguntas, todas esas dudas que muchas veces los corredores me preguntan, yo desde el punto de vista más frío, más analítico, le digo, tienes que hacer eso porque si no os va a pasar lo otro. ¿Me puedo apuntar a un maratón y dentro de 15 días hacer una media de montaña? Pues quizás no te lo recomiendo porque te puedes lesionar, te puedes sobrecargar y quizás vas a ir a ese medio maratón más cansado. Con esa experiencia que yo he vivido y yo he hecho, pues intento siempre ayudar a los deportistas. Es que eso, mira, justo lo que comentas de pasar a asfalto a montaña, a mí me ha pasado y creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta mucho es el desnivel. ¿Cómo gestionas? Es decir, ¿cómo ese atleta que te ha preguntado, paso de correr o en bici incluso, que se pasan a la montaña directamente? Yo creo que una de las cosas que yo he visto como corredor, ahora que he probado la montaña, creo que lo que hay que... Creo, desde mi punto de vista, que obviamente no es un punto de vista, lo máximo que hay que fijarse y que tener respeto es la gente que viene entrenada, el desnivel hacia abajo. Obviamente el desnivel hacia arriba creo que es muy importante y la técnica del terreno, que eso sí que es verdad que yo he corrido en Val d'Aran o aquí y no tiene nada que ver, o sea, el terreno sí que es importante, pero yo lo que he notado más como corredor es que vas con el hecho de, joder, corro un Ironman, corro un maratón en asfalto, 12 kilómetros de montaña, 20 kilómetros de montaña, lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Que yo voy a Blue Trail el año pasado y de repente lo doy todo en las subidas, porque obviamente tengo mucha densidad de capacidad aeróbica y respiratoria. ¿Y qué pasa? Que cuando de repente hay 1000 metros para abajo, continuos, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa en el cuerpo o qué crees que la gente... ¿Por qué la gente infravalora el desnivel y creen que es como correr un maratón o como irse una prueba de ciclista de 180 kilómetros, que yo he hecho la QH y no me parece tan dura y de repente me voy a un 21K, 22K en montaña con 1000 metros hacia abajo, que dices, no es tanto, pero claro, aguanta 1000 metros de hacia abajo. Y me acuerdo un amigo me decía, tú, que seguramente ahora nos dirás, tú reserva porque bajando lo vas a necesitar. Y yo pensaba, pero ¿cómo vas a necesitar si es para abajo? ¿Sabes lo que te digo? Claro, Ostras, cuando llevaba, no sé, 600 de desnivel hacia abajo, claro, yo no lo había entrenado técnicamente. Y de repente los cuádriceps me falla, no sé, era una locura. Y yo decía, esto en el ciclismo no pasa corriendo en asfalto porque todo es repetitivo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues lo has descrito muy bien y al final cuando corremos por montaña pues tenemos que entender que corremos hacia arriba, corremos hacia abajo y también corremos en llano y todo se entrena y es algo que son capacidades distintas. Entendemos que la carrera en llano y la carrera en subida, vamos a decir que la capacidad cardiovascular va a ser la predominante, porque al final lo que importa aquí es un motor que te puede impulsar hacia arriba. Está claro que el componente muscular va a ser muy importante porque te va a tener que impulsar y por ejemplo, aspectos como una buena composición corporal va a ser muy importante, ¿no? Porque vas hacia arriba, vas contra la gravedad, entonces importante. Pero en la bajada, vamos a decir que la capacidad cardiovascular, de hecho es muy habitual que en las bajadas las pulsaciones bajen, es muy normal. De hecho en la bici, vamos, se van al suelo porque no hay prácticamente resistencia. Sí. Pero en la montaña, vamos a decir que baja ese componente cardiovascular y aumenta drásticamente el componente muscular. No. Sobre todo porque muscularmente estamos haciendo como una acción de frenado cientos o miles de veces. No. Entonces es muy probable que tú lo puedas sostener durante un tiempo, pero no durante horas si no lo has entrenado. Entonces ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo se tiene que preparar uno? ¿Cómo se tiene que entrenar? Bueno, pues obviamente desde la experiencia de pasar mucho tiempo corriendo montaña, pero claro, igual hay mucha gente que puede darse la situación de que no tiene la montaña muy cerca. Entonces, siempre dentro de lo posible hay que ser lo más específico posible, es decir, pasa el máximo tiempo en la montaña. De hecho, yo recomiendo muchísimo que yo, por ejemplo, la bicicleta la recomiendo muchísimo para los corredores. Como entrenamiento cruzado es fantástica. Pero en el caso de los corredores de montaña, sí que como entrenamiento cruzado, por ejemplo, yo utilizaría el trekking. Precisamente por eso. Porque en las bajadas te vas a acostumbrar, esa musculatura se va un poco a adaptar, esos cuádriceps se van a adaptar a
a esos frenazos, y entonces pues el cuerpo se va un poco como a preparar. Y por supuesto prepararlo en el gimnasio. La fuerza, como decía, es fundamental. Y aquí lo que vas a hacer, sobre todo, no es hacerte más rápido, sino lo que vas a hacer es más económico, más eficiente, a no poder fatigarte. Es muy frustrante, y a mí me ha pasado en un ultra trail, en una carrera larga por montaña, que muscularmente digas stop, a nivel de fatiga, a nivel de calambres, y en un sitio donde relativamente puedas correr, no puedas correr. De los dolores tan fuertes que tengas, no poder correr es algo muy frustrante, ¿no? Y eso pues es debido a todo eso. O sea, a mí me pasaba en Blue Trail que eso, que de repente, yo qué sé, de repente bajabas y subías, y cuando subías, que dices, bueno, por fin ya subo, hostia, no tengo energía muscular para mover las piernas, y eso yo creo que es una de las cosas que yo creo que hay que entrenar. Y entonces vamos ahora a entrar en cómo tengo que prepararme yo. De hecho, voy a poner mi caso. Si yo quiero prepararme, por ejemplo, un ultra, una maratón, que ya son distancias que ya no estamos hablando de una media maratón, que bueno, igualmente las cosas que vayamos a explicar sí que sirven, porque una preparación previa seguramente sea similar, pero bueno, igualmente vamos a incidir también en cómo ampliar ese abanico de distancia, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Entonces, para empezar, una persona que pueda llegarte a ti, o una persona que nos esté escuchando y que diga, vale, yo este año es que me quiero, porque quiero hacer este hito en mi vida, voy a correr una maratón. Vale, o un ultra, porque ya he corrido alguna maratón, voy a hacer un ultra. O incluso hay gente que no ha corrido un maratón y dice, voy a hacer un ultra. Vale. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta estos primeros meses donde, bueno, el atleta o el deportista pues a lo mejor no sabe de nutrición, o no consume nutrición, o no entrena pero entrena otro tipo de deporte que es ciclismo, o que es carrera a pie pero no es montaña, o trekking, lo decías tú, que has hecho trekking pero no lo mismo, claro, que trail? ¿Qué cosas o qué parámetros o qué tipo de entrenamientos en montaña, cruzado, fuerza hay que tener en cuenta, y ponme ejemplos, en los primeros meses al empezar una preparación? Bueno, pues dependiendo, al final hay que individualizar mucho desde dónde venimos, las características del corredor, la composición corporal, bueno, todo ese tipo de detalles. Ya empezaríamos, la disponibilidad que vaya a tener esa persona para poder entrenar. A partir de ahí pues diseñaríamos un poco el plan de entrenamiento. Pero bueno, yo creo que yo te podría decir que la gran mayoría de corredores, sobre todo de larga distancia, van muy cortos de preparación, muy cortos de volumen, por todos los lados, van muy cortos de entrenamiento de fuerza, van muy cortos de kilómetros, van muy cortos de preparación alimentaria y mental, ¿no? Y mental, Fua, por supuesto. Es que eso es lo que ocurre muchas veces, el corredor cuando empieza es muy fácil, hago 20, si hago 20 luego puedo hacer 40, si hago 40 puedo hacer 60. Pero yo creo que pasa en todos los deportes eso. O sea... Pero claro, estamos hablando de que una carrera, vamos a decir, de asfalto, está claro, sin quitarle mérito, por supuesto. Cuando hacemos un medio maratón, estamos hablando de 1 hora y media, 2 horas, nos vamos a un maratón de 3 o 4 horas, vale, estamos hablando de 4 horas, pero en la montaña todo se magnifica. Estamos hablando de que un maratón por montaña con 2.000 positivos, la media de la gente está haciendo 5, 6, 7 u 8 horas. Estamos hablando de un maratón. Fíjate que si hablamos de carreras ya de 60 para arriba, estamos hablando ya de que hay personas que van a estar casi todo un día moviéndose. Ya no vamos a decir correr, porque claro, es una... Sí, andar, correr. Mentalmente tienes que estar muy preparado, y aquí hay que decirlo claro, eso no es saludable. Sobre todo por la preparación, porque esa persona no ha estado preparada, no ha sí, preparado... que si se prepara mucho, sí, pero claro, no hay tanto tiempo. Eso es. Entonces, este es el error principal en todos. Es decir, me apunto a esa carrera porque está guay, y mi sueño es hacer UTMB, que eso yo veo que lo hacen todos, pero chico, estás trabajando todo el día, llegas a casa, tienes tu familia, tienes tus amigos y solo tienes 1 hora para entrenar. No vayas a UTMB, vete a la carrera de tu pueblo, pásatelo bien y disfrútalo. Eso es saludable. Pero hacer lo otro, no. Y eso se ve muchísimo. Es que las redes sociales, a mí me pasa también, incluso yo que pienso como tú, de repente digo, ¡buah! Me recorro La Palma entera, me recorro Tenerife entero, ostras. En Blue Trail, por ejemplo, yo que soy de larga, de repente vi el track de la que corríamos, que me acuerdo que estuvimos allí juntos, y de repente yo vi mi track y vi el track del que recorría toda la isla. Digo, ¡buah! Esto está guapísimo. O sea, voy a subir el Teide. Claro, tú lo piensas a nivel así como que lo romantiza. O sea, es un lado romántico decir, ¡buah! Tú contra el mundo. Pero luego ponte a prepararlo. O sea, que yo en mi día a día trabajo 12 horas
y tú con toda la gente que llevas seguramente también, al final no eres un profesional. Lo hablábamos antes en tu podcast. Tú la nutrición, el entrenamiento, tienes pocas horas al día, al final tú no te vas a preparar un 100K si tienes una hora al día. Entonces, entrando en esas horas, ¿tú cuántas horas crees que son necesarias para prepararse, por ejemplo, semanalmente entrenadas? Ahora hablaremos si base aeróbica, base zona Z2, Z3, zona 5, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas en volumen general semanal mínimas podríamos tener que estar entrenando obligatorias para podernos hacer un ultra con cierta seguridad y con cierta salud? Que sí, que puedes hacer una vez en la vida una, pero digo, una con cierta salud, cierta seguridad. Bueno, pues sobre todo yo creo que la respuesta es lo que el cuerpo de cada uno puede adaptar, porque sí que es muy importante entender, por ejemplo, si ya te dijera, mira, para hacer un ultra trail tienes que intentar hacer 10 horas a la semana, por poner una cifra. Esto lo puede tomar un oyente y puede decir, ostras, pues venga, voy a ponerme a hacer 10 horas. Pero es muy posible que en el último mes, en los últimos meses, tú no hayas corrido muy poco, has estado lesionado, has estado enfermo y te has pasado, vamos, uno de los principios para mí que es súper importante, es que es la sobrecarga progresiva. Hay que ir escalando poco a poco para que tu cuerpo tenga las adaptaciones. Tu cuerpo no sabe si dentro de un mes tienes Blue Trail o tienes Tegama. No lo sabe. O sea, sabe lo que le estás dando a día de hoy. Tú quieres correr esa carrera. Tu cabeza dice, yo quiero estar ahí. Pero tu cuerpo no. Tu cuerpo no está adaptado. Entonces, meterte 10 horas en una semana puede ser una salvajada. Y para otro corredor que sí que lo ha hecho, es muy poco. O sea, igual otro corredor que sí que ha ido escalando poco a poco, no se ha lesionado, ha estado años entrenando, porque para estas carreras hay que entrenar años. Muchas veces se habla de, para preparar un maratón, ¿cuánto tiempo necesito? Años. O sea, no 6 meses, se habla de semanas, ¿no? ¿Qué semanas? No. Se habla de que los corredores de élite tardan años en poder llegar a estar ahí. Entonces, nosotros que no somos élite, que incluso necesitamos más tiempo, entonces, a partir de ahí, pues individualizar. Hay corredores que asumen muy bien el volumen y podríamos hablar en torno, como te decía, 12, 14, 16 horas a la semana. Pueden asumir muy bien, no van a tener ningún tipo de problema en que yo el fin de semana le coloque 4 horas de entrenamiento. Para otras personas, meterle 4 horas de entrenamiento me la estoy cargando. Ya voy a llegar fatigada, cansada, mentalmente destrozada a la carrera. Entonces vamos a adaptarlo y a entender un poco eso. Luego, ¿cuál es tu objetivo? Yo quiero rendir, quiero acabar, quiero finalizar. Aquí también va a depender muchísimo el entrenamiento desde un punto de vista más conservador o un poco más arriesgado, porque sí que queremos competirlo. Como ves, cada persona es un mundo. Claro, entrando en esas horas, claro, yo pienso como deportista, ¿no? 13, 14, 15 horas, vamos a echarle, aunque hagas, ponte 4 el sábado y 5 y el domingo 5, pero unificando trekking trail por volumen, baja intensidad, vale, ya estamos en 9. Luego un par de horas a la semana y ya estamos en 16, 17. De estas horas, ¿cuántas horas tendríamos que dedicarle? Entiendo que será según el periodo de la temporada, pero bueno, al inicio, en medio y ya casi al final, más o menos así divídelo. ¿Cuántas horas tendría que dedicarle en zonas bajas y cuántas en zonas altas? Porque yo lo que veo, y por mi propia experiencia, que cuando entrenaba bastante, yo pasé de hacer entrenamientos, me acuerdo que antes, hace 10 años, incluso cuando estaba en el CAR, eran entrenamientos en plan cada día intenso, no había nada de base, y luego de repente cambié radicalmente mi último año, y fue el año, si te digo, del doble, que mejoré más, porque estuve literal que no sé, si yo entrenaba 25 o 27 horas a la semana, estaríamos hablando que yo hacía unas 22 horas en zona 1-2 y unas 4 o 5 a lo mejor, un poco ya más en zona 5, a tocar zona 4 y máximo de intensidad muy poquitos minutos. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de los años? ¿Por qué? ¿Cómo ha cambiado tanto? ¿Y qué haces tú ahora mismo para dividir esos mesociclos o esos niveles de carga de entrenamiento? ¿Cómo lo planteas tú? Bueno, pues como te decía, individualizando, ¿no? Dentro de lo posible. No hay ninguna duda, o sea, eso hay que decirlo claro, que lo que mejora, lo que te hace más rápido es la alta intensidad. O sea, eso es indudable. Sí. Luego podemos ir por varios caminos, podemos trabajar a ritmo umbral, trabajar volumen de oxígeno máximo. Bueno, hay varias vías para hacerlo, pero se sabe que si no hay un sostén, si no hay una base aeróbica que pueda sostener todo eso,
esa casa se va a derrumbar. Ya. Y aquí es donde viene, pues bueno, pues el famoso 80-20, ¿no? 80% a baja intensidad, 20%, que son, vamos, líneas muy generales, pero te dan una idea del concepto donde ya te puedes intentar asimilar, de saber que la gran mayor parte de ese entrenamiento, de ese movimiento, va a ser a baja intensidad. Ya. Dicho esto, repito una vez más, si tu objetivo es finalizar la competición, pues quizás igual tienes que hacer un punto de vista más conservador, desde el punto de vista de que, a ver, yo lo que quiero es llegar a la línea de meta e intentar, vamos a decir, no estresar a mi cuerpo lo máximo posible. Pues quizás hay que pasar un poquito más de tiempo en el gimnasio, quizás hay que pasar un poquito más de tiempo con entrenamiento cruzado para cuidar las articulaciones, para cuidar la musculatura, y un porcentaje mucho mayor de zona 2, y dejando de forma residual la alta intensidad. Si esta misma carrera estamos preparando para un corredor de élite que quiere ir a tope, quiere ganar la carrera, esto va a cambiar. Ya. Esto va a cambiar porque ya no vamos a decir, no, bicicleta, pues igual la ponemos al principio de la temporada, que nos interesa, pero conforme vayamos acercándonos al objetivo, vamos a ir reduciéndola o eliminándola. Yeah. Lo mismo con la fuerza, va a ser mucho más diferente, y quizás en el momento de la temporada vamos a ir a igual 30-40% de alta intensidad, con 60%. Depende de cada persona. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Que las personas no élites, personas amateurs, personas que realmente su objetivo real es acabar, hacen la preparación de un élite. Porque lo ven, porque lo copian, porque lo ven en redes sociales y porque mola. Porque mola hacer las series de tal, y porque veo que hago el entrenamiento por montaña y me meto, cuando vengan las cuestas, me pongo a correr a tope. ¿Esto qué sentido tiene? Si tú no tienes la capacidad para sostener eso. Luego viene la sobrecarga, vienen las lesiones, me lo dejo porque no me gusta, y eso es lo que no queremos. Y esa es la realidad. Y ahora, Marc, te voy a decir varias preguntas antes de pasar a la nutrición, sobre todo pues unas 3-4 que creo que son comunes o que se pueden estar preguntando a la gente que nos está escuchando y viendo. Y la primera es, ¿qué error de planificación ves más a menudo en la gente que puede llegar a ti, o incluso amigos que no llevas pero que ves su planificación, que ha copiado, que hablamos antes, a Kilian Jornet? ¿Qué error más a menudo ves en esa planificación del atleta popular o incluso del atleta de élite? Pues quizás yo lo que veo es que muchas veces van un poco a modas, o van a lo que les interesa. Como te decía, si saben que dentro de 3 meses tienen una carrera, se ponen a tope a entrenar, la alimentación perfecta, vale, me parece muy bien, pero ¿qué has hecho en los meses anteriores? Es más importante eso. No porque, no, tengo en 3 meses el maratón tal, pues venga, el fin de semana que viene me meto 3 horas. No, eso no funciona así. Lo que realmente tenemos que entender es que al final el deporte de resistencia es un deporte muy agradecido, en el que si tú le das, te suele devolver. Pero el momento que no le des es un poco cabroncete. Entonces, yo eso lo veo muchísimo. Veo que o me preparo hasta ese objetivo y luego lo dejas. Me lo dejo todo, me dejo la nutrición, me dejo el entrenamiento y me pongo a tomar cervezas. Oye, no. Ni una cosa ni la otra, porque es un poco hipócrita, ¿no? Como digo a veces, que los días de antes estés ahí con la alimentación perfecta, todo medido, todo me estoy tomando este suplemento porque me han dicho que va bien, y luego una semana después ya hagas lo que te dé la gana. Ni una cosa ni la otra, y esto creo que es lo que más veo. De hecho, en nutrición pasa igual, que ahora tocaremos la parte de nutrición en ultras y en maratón, y pasa igual, en plan, no, es que me han dicho que si tomando este suplemento mejor tal, que al final los suplementos tipo creatina, tipo pues cafeína, es decir, suplementos reales, no geles, suplementación de nutrición no, sino suplementación de efecto ergogénico, realmente es no sé si decirte un 3, un 4, y ni eso. O sea, realmente lo que hay que prepararse es el entrenamiento, y ser constante, y no hacer subo, bajo, subo, no, es que ahora lo dejo, eso tal. Creo que es el error. Y la segunda pregunta que tengo preparada aquí es, que es lo que de hecho es una de las preguntas que también te he dicho antes, pero ¿qué enfoque o qué tipo de entrenamiento crees que es mejor para brindar a los músculos, entre comillas, tal bajada o salvaje bajada que nos vemos en Blue Trail, en otras carreras incluso peores de bajadas? ¿Qué entrenamiento específico es el más útil? Que digamos, ahora me vas a decir, pues tienes que bajar. Claro, obvio, pero digo, ¿qué cosas o tú qué puedes recomendar a la gente que nos esté escuchando de entrenamientos específicos para bajadas?
Bueno, pues hay bastantes herramientas. Como había dicho antes, creo que para mí la número uno es la fuerza, el entrenamiento de fuerza específico para eso. El entrenamiento excéntrico creo que es el mejor, y hay movimientos muy específicos para las bajadas, y eso se tiene que entrenar con tiempo. Luego, pues obviamente, un entrenamiento que muy pocos corredores hacen son las series en bajada, y son series muy interesantes porque vas a ver, si algún oyente las hace, vas a notar como las pulsaciones no suben, porque lo que decíamos, que tú vas a querer correr más rápido y no vas a poder correr más rápido porque vas a tener como un tope, ¿no? Miedo, sí. Un miedo. Entonces, son unas series, yo les digo que son muy neurales, ¿no? Es decir, a nivel nervioso vas a tener que tener una cierta correlación muy rápida. Y son series que no se suelen hacer, ni siquiera en asfalto, que en asfalto es un lugar donde uno podría coger más seguridad y luego aplicarlas en la montaña. Pueden ser muy interesantes para quitarte el miedo ese que muchas veces también es un factor muy a tener en cuenta, ¿no? La falta de confianza por caerte, pues a veces también te limita un poquito. Sí. Es interesante. Y luego, por último, que creo que también para todos los corredores por montaña, como te decía, pues el entrenamiento cruzado, como el caminar por montaña, también suma a la hora de mejorar, especialmente en las bajadas. Sí, yo creo que la fuerza yo de hecho desde que hago fuerza no tengo ninguna lesión, no me duele la espalda, no me duele nada, o sea, para mí es lo mejor. Sí. O sea que, y la penúltima, que nos queda una, esta creo que es interesante porque creo que hay mucha gente que se lo está planteando, ya hago maratón, ya hago 60K, bueno, vamos a hacer que he llegado hasta 60, que se puede considerar ultra, pero digo, ese paso de 80, que ya es bastante, a esos 120, porque hay carreras de 100, o sea, claro, la gente tiene en mente, hostia, hago maratón, pero alguna vez haré más de 100K, porque realmente si lo piensas es muy objetivo, ¿no? Voy a superar los 100K, y de hecho es un hito. Yo, por ejemplo, que acabe un 100K, a nivel mental, no sé qué tenemos los seres humanos de decir, joder, conquistar el mundo y realmente no has hecho nada. Sí. Eres una hormiga que ha hecho una carrera y que nadie le da igual que lo acabes. Pero, hombre, personalmente creo que es un hito, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para tú decir, paso de 80 a nivel también mental? Yo creo que también esa parte es interesante. De 80 a 120, porque parece que dices, bueno, son 30 kilómetros más, o 30, 40, pero ¿qué crees a nivel mental que tienes que tener en cuenta a la hora o replantearte hacerlo? Antes de decir, venga, va, me voy a apuntar a un 100K. Bueno, pues yo te diría, sobre todo a nivel personal, de cómo lo he visto en mis propios deportistas, que corredores de montaña a nivel general podría haber tres tipos, ¿no? El corredor más que les gusta pues hacer de vez en cuando alguna carrera muy cortita, le gusta mucho correr por montaña, hasta tipo medios maratones, podríamos decir que es la mayoría de corredores por montaña, donde el número grande, ¿no? Vamos a decirlo así. Luego hay otros corredores que se lo quieren tomar un poquito más en serio y hacen pues algún maratón o 2 maratones al año, es decir, les gusta prepararse en la montaña, saben que cuando van a hacer esa carrera tipo maratón van a pasar una mañana, van a pasar 6, 7, 8 horas por montaña, y una vez pasamos esa barrera del maratón, vamos a decir que viene la ultradistancia, ¿no? Que son, vamos a decirlo, son carreras a partir de 55 o 60 kilómetros. Pues ese tipo de deportistas es muy común que ya no haber tantas diferencias entre el salto de 60, 80, 100 o incluso a 100 millas. Es decir, ya entran en un aura, ¿no? Sí, exacto, un aura que vamos a decir que las intensidades son muy parecidas. Estamos hablando ya que ahí las zonas superiores al umbral ya no se van a tocar. Estamos hablando de que a nivel mental son súper personas, tanto hombres como mujeres, aunque las mujeres nos van a sorprender en el futuro porque mentalmente parece ser que son más fuertes que los hombres, y parece ser que en la ultradistancia van a dar un salto quizás más importante. Y entonces sí que he visto que algunos corredores, como te decía, de que los que hacen maratón dan el salto a la ultradistancia, algunos se quedan y otros ven que no, precisamente por lo que tú dices. Mentalmente son pruebas muy exigentes donde te exigen, ¿no? Mentalmente existe también la fatiga mental, donde pues, uno puede llegar a abandonar porque su mente ha dicho, ya está. Es decir, ese pensamiento que muchas veces decimos, ¿yo qué hago aquí? Yo quiero estar en mi casa, quiero estar tranquilo, y hay personas que lo pueden sostener más que otras. Eso es la fatiga mental. Wow. Eso entraremos, me gustaría traer aquí, yo creo que va a ser interesante, una psicóloga, pero específica de montaña, porque me gustaría ver qué ocurre en la mente para que ocurra esto, ¿no? Porque al final nunca se ha hablado de
tú a nivel fisiológico tienes un límite, pero a nivel mental puedes tener otro. Entonces, al final, hay veces que si no están en consonancia, tú, lo que decías, series bajada o series en subida, tú mentalmente dices más, y a nivel fisiológico a lo mejor ni puedes. Exacto. Y ahí es cuando pasa, que puede pasar, y a mí, por ejemplo, por experiencia propia, me pasó con una fractura por estrés. O sea que al final eso ocurre y ya verás, yo creo que va a estar interesante. Yo creo que a nivel mental en trail yo creo que es muy importante. Pero bueno, y ya la última, antes de entrar en lo que a mí me gusta, la nutrición, a ver cómo te nutres en esas carreras o en tu objetivo próximo, en UTMB. La última, a nivel de entrenamiento, ocurre, porque yo tengo amigos que van a esas intensidades, hay amigos míos y gente conocida que corren a 3:10 el 10K, es decir, gente muy rápida, que de repente dice, oye, vamos a probar el asfalto, y cogen una carrera de 10K muy lisa, que aquí hay alguna por la zona, corrible, digamos, no es muy lisa, pero es corrible, es decir, que se puede coger y ir rápido en senderos, y de repente pues hacen carreras cortas que van volando en montaña. Claro, esto luego ya dicen, ya he corrido en montaña, venga, qué rápido voy, vamos a hacer una media maratón, y en vez de un tipo sendero, de repente que no saben qué ocurre en los tipos de carreras, ni miran cómo es el terreno, se apuntan a algo complicado que ni lo saben, y de repente se lesionan o hay fatiga. ¿Qué cosas o qué aspectos tienen que tener en cuenta esas personas que corren tan rápido y que pueden ser muy buenos, pero que van a la montaña y de repente ya no es lo mismo? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Ese paso de asfalto, montaña, y una persona que encima, no la típica, sino la persona que dices, ostras, hace un 10K en 30 minutos. Sí. Bueno, pues esas personas son un poco afortunadas porque van a tener un buen motor, ¿no?, que les va a poder moverse rápido, pero en la montaña hay un componente que es el técnico, que es fundamental. Mira, un dato para que un poco por compararlo. De hecho, si vemos ahora cualquier carrera de asfalto, media maratón o 10K, vemos que los mejores corredores son los kenianos, ¿no? Es decir, porque tienen la morfología, la genética y la técnica de que ellos están acostumbrados, el sitio donde corren es llano y no tienen ningún problema. A día de hoy están empezando a aproximarse los primeros atletas kenianos a la montaña, pero normalmente, si te fijas, suelen ser carreras no muy técnicas. Es rara vez que veamos a un corredor keniano que pueda correr rápido, precisamente porque las bajadas es donde realmente lo pasan mal. En las subidas no lo va a coger nadie, porque tienen un gran motor. Y esta es la respuesta a la que simplemente tendrían que pasar mucho tiempo en adaptarse. Por eso, a día de hoy, pues los corredores europeos, sobre todo, que son la potencia, ¿no?, a nivel de trail running y sobre todo de la larga distancia, podemos ver, por ejemplo, en UTMB, en el top 10 no vamos a ver a ningún atleta keniano, no lo vamos a ver a ninguno. Entonces vamos a ver atletas que llevan muchos años corriendo, que son auténticos deportistas de élite y que, por supuesto, de hecho es muy normal que los primeros 5 kilómetros, que en UTMB, por ejemplo, son relativamente llanos, vayan a ritmos endiablados de 3:30 y van a hacer 160 kilómetros. Lo pueden sostener, porque tienen esa capacidad. Es una mezcla del corredor perfecto de la larga distancia. Pues súper interesante. Ahora vamos a entrar en la parte que a mí me gusta, que es la parte de cómo te alimentas o cómo has gestionado tu nutrición. Me gustaría que primero nos enfocáramos en hace años, porque la nutrición ha cambiado mucho. ¿Qué hacías hace años? ¿Qué haces más o menos relativamente hace poco? ¿Y qué haces ahora? ¿Qué diferencia hay esa nutrición que antiguamente, no antiguamente, pero hace 10 años o 15 era muy diferente, y ahora ya no es tan diferente? O sea, es muy, muy diferente. Entonces, cuéntame cómo gestionas tú esa parte de nutrición y qué diferencias has visto en la nutrición desde un aspecto, ya no como yo como nutricionista y ahora de la marca, sino tu lado más personal. Bueno, pues yo creo que yo he tenido siempre una batalla bastante dura con la nutrición, porque creo que para mí ha sido uno de los limitantes, y siempre me ha gustado formarme, me encanta la nutrición y lo he visto. Yo he empezado, cuando empecé a correr, con las ampollitas estas de glucosa, estos envases naranjas, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaban, y era pues el gel de antes, ¿no? Era lo que se compraba en una farmacia. Todavía hay, yo creo, ¿no? O sea que sí. Glucosport, puede ser que se llama ahora. Algo así. Sí, pues bueno. Pues, solo glucosa. Solo glucosa. Y era la forma en la que uno pues se tomaba cuando salía a correr, pues oye, esas ampollitas, y nos
existía, y luego empezaron pues los geles. Claro, lo que hablábamos, uno puede pensar que con la alimentación natural, dulce de membrillo, dulce de guayaba, unas barritas que me llevaba, uno dice, la ciencia dice que hay que tomar 60 gramos de hidratos de carbono por hora. Pues venga, pues si me tomo 2 barritas, 60, ya lo tengo ya. Pero los problemas digestivos aún estaban, y sobre todo muchas veces donde peor lo pasaba normalmente eran carreras donde la temperatura no ayudaba. Normalmente en invierno no solía tener problemas, pero sobre todo primavera y verano lo pasaba realmente muy mal por el tema de la hidratación. Entonces tuve que hacer un cambio bastante importante, decir, oye, pues soy una persona que sudo bastante, y mi tasa de sudoración, pues posiblemente incluso en días de mucho calor, es que me tenga que ir a cantidades de 1 litro por hora. Y eso también hacía que mis propios entrenamientos los tuviera que adaptar a intentar, pues bueno, yo tengo un poco la mala suerte que en la zona donde vivo no hay fuentes, y tener que pasar por casa o dejar el coche en un sitio, o incluso esconder botellas de agua para intentar pues llegar a esa hidratación. Pues son cambios que vas haciendo conforme van pasando el tiempo, y sobre todo pues que aún así a día de hoy a veces me puedo confiar, como pasó por ejemplo en Blue Trail, decir, con estos avituallamientos, tomando esto lo tengo bien, me puedo confiar, la temperatura sube y la humedad también. La humedad, y no beber lo suficiente y que te afecte en los últimos kilómetros, deshidratación y una bajada de energía y de rendimiento. Es que esa deshidratación, de hecho antes lo comentábamos en tu podcast, esa deshidratación, claro, puede ser por o sobrehidratación o por deshidratación. Entonces, claro, el equilibrio ahí es complicado, porque claro, la gente no se calcula nada, al final tú coges recomendaciones, las usas en ti, y a lo mejor tú que eres grande, claro, no es lo mismo tú que una persona que mida 1,50. Exacto. Entonces, claro, es heavy, es importante. Y entonces, y luego viendo deshidratación, viendo la nutrición que ha cambiado un poco en ti, también, ¿cómo ha cambiado, que lo comentabas un poco de las barritas, el tema o lo importante que es en el trail, desde tu opinión y tu experiencia, ir combinando textura de geles, sólido o semisólido, dulce más salado? En el trail, para ti, ¿es importante este cambio de texturas, este cambio de sabores? ¿Podemos aplicarlo o a la ultra, o a la media, o a la maratón? ¿O qué diferencias tú ves claras a nivel de nutrición que han cambiado estos últimos años? Pues muy importante, porque uno de los fallos o uno de los errores que podemos tener cualquier corredor es por falta de, pues bueno, de hambre, de esa palatabilidad, ¿no?, que nombrabas tú también, es decir, pues ya no tengo ganas de comer, no voy a comer, y ahí estás entrando en un grave error, porque tú vas a necesitar gasolina, ¿no?, para poder moverte. Entonces, pues dentro de eso es muy importante ir probando diferentes estrategias, saber, de hecho yo es una recomendación que siempre digo a todas las competiciones, que el aspecto nutricional tiene que quedar muy claro. Todos tenemos que saber qué va a haber, pero todo bien medido, incluso con la marca, si pudiéramos saber y todo de lo que vaya a poner. Por ejemplo, los isotónicos. A veces dicen bebida isotónica, pero vale, ¿cuál? ¿Qué bebida isotónica? Perdona que te corte, hay gente que nos escribe en el correo y tal, que para que veas el grado de interés o la gente que nos suele comprar, es que incluso preguntan, oye, esta carrera la patrocináis, ¿qué bebida ponéis? En plan, si es isodrink, si es glucincodrink, claro. O sea, y hay poquita, pero creo que estamos concienciando, y creo que como tú, por lo que veo que has dicho, creo que ya cada vez hay más gente, gracias a ti como entrenador o Nutris, que dicen, oye, no es lo mismo, sí, hay 5 vitaminas, ya, pero ¿qué hay? Eso es. ¿Es botella, es vaso, es agua? Hay gente, incluso carreras, ¿hay embotellada o hay carreras que no es embotellada? O sea, hay mil cosas. Pasado. Entonces, yo creo que es importante. Sí, porque si tú ya sabes lo que hay, tú ya vas a saber, y esto yo creo que es fundamental y es un error que yo creo que he aprendido, es siempre tenerlo todo controlado, todo gestionado, de saber qué es lo que voy a comer, qué es lo que voy a beber, tenerlo todo medido y no improvisar. No voy a llegar al habituamiento como si fuera la mesa del buffet del hotel, que voy a coger aquí lo que me apetece. No, hay que ir a decir, mira, tengo que coger este trocito de bocadillo con jamón de York, porque igual tengo que tirar algo de proteínas en este momento y me interesa tomarlo. Pero sé que lo tengo que hacer, porque yo digo, ostras, ahora tengo que tirar de proteínas, pero igual voy allí y no hay. Pues igual me tengo que llevar ya algo de casa preparado para tomarlo en ese momento. Pues eso a día de hoy creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego,
algo interesante que pasa en la ultra, la cafeína. Ahora hablaremos en lo que dice la ciencia, pero bueno, me gusta porque me gusta traer gente que aunque bueno, tú ya lo sabes más, no es tan interesante porque seguramente lleves una pauta ahora bien, pero ¿qué hacías antes? ¿Cómo gestionabas la cafeína? O incluso gente que venía a ti, que ahora a lo mejor te viene una persona a lo mejor que sabe un poquito más de nutrición que antes no te vendría, seguro, por los años que llevas. ¿Qué diferencias has notado entre la gente que llevas hace años con la cafeína o el concepto de la cafeína y cómo entra en el mundo de la nutrición en carreras largas, en trail? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues al final la cafeína sí que se ha demostrado, como tú dices, que es un efecto ergogénico, ¿no? Que te va a ayudar, que te va a impulsar. Y bueno, pues yo personalmente te voy a decir un poco mi opinión. Sí. Sé que hay estrategias donde se reduce el consumo de cafeína las semanas previas para notarse, ¿no? en la carrera, pues ese punch, ¿no? Sí. Yo soy muy cafetero. Y yo pues necesito mi café diario, lo necesito, es como el hábito, ¿no? que uno hace, y a veces lo he quitado y pues bueno, yo personalmente he notado algo de irritabilidad y pienso, ¿realmente me merece la pena quitarme ese café para mejorar 2, 3, 4% que me va a dar esa cafeína? No, a mí no, pero sí que veo que hay gente que, sobre todo creo que por supuesto ahí está demostrado, pero tiene ese efecto placebo de decir, este es el gel que me va a dar ese turbo, ¿no? Que me va a dar ese empujón, y la gente lo nota y lo percibe, y creo que desde ese punto de vista es positivo. Es que yo creo que incluso en la nutrición, o sea, en la nutrición y el entrenamiento, el entrenador y el nutricionista, al final hay un estudio muy interesante que dice que el efecto placebo, o lo que tú creas que quien te lleva, es un 80%, 80 y algo respecto a lo fisiológico. Es decir, que tú te lleva, me invento, el entrenador de Kilian Jornet, y porque lleve a Kilian Jornet crees que es la hostia y te va a hacer un entrenamiento de puta madre, y al final tú vas a rendir más que incluso un entrenador que te lleva toda la vida y que te está haciendo a nivel científico muy bien la pauta. O sea, al final el placebo creo que es lo principal. De hecho, muchas marcas vienen del marketing porque realmente lo que tú crees o piensas de la marca es lo que realmente a ti te va a dar el beneficio, más tanto el fisiológico. Creo que eso por un lado tiene mucha importancia, y luego que la cafeína realmente, lo que dices tú, dejarla de tomarla al final puede ser que a lo mejor te ayude un poco, pero realmente yo opino como tú. Yo normalmente no quitaba a la gente la cafeína porque al final no te va a aportar. Hay el estudio o varios estudios que ya lo dicen, realmente ven más contras que pros. Entonces al final, ¿para qué lo vas a hacer? Lo que dices tú lo haces bien, lo mantienes, y al final luego la cafeína pues te van a dar el punch, esa energía, y ya está. Y luego durante, ¿cómo gestionas la cafeína? Porque hay mucha gente que tiene dudas, oye, me voy a un ultra. Ahora hablaremos qué dice la ciencia en un ultra y por la noche cómo la gestionas, pero ¿qué haces tú? Es decir, una persona que lleva atletas y que corre, sobre todo para mí eso es lo importante. ¿Cómo gestionas la cafeína tú en una carrera? Por ejemplo, ahora con los geles de Fante, ¿cómo la gestionas? ¿O cómo la gestionabas antes? ¿Qué diferencias has encontrado? Bueno, pues intento, sobre todo en montaña, como me gusta normalmente hacer las carreras y mis limitaciones muchas veces son digestivas, le tengo un poquito de miedo a la cafeína porque sabemos que puede producir algo de problemas digestivos. Normalmente lo suelo derivar al maratón de asfalto o media maratón, donde sí que lo ubico muy claramente esa cafeína. En montaña no lo suelo ubicar. Prefiero dedicarle el espacio, vamos a decir, a alimentos que sepa 100% que me vayan a ir bien. O sea, por ejemplo, ahora estoy con la gama vuestra de hidro, que sé que para mí es una apuesta segura. Ahora estoy haciendo el cambio, la transición a 45. Antes yo sabía que de 35 iba fantástico, y ahora estoy haciendo esa transición a 45. Vamos a ver si probando, adaptando y entrenando con la cafeína, pues oye, quizás puede ser un punto a favor. Y creo que, bueno, en ese punto estoy a día de hoy. Es que la cafeína es compleja porque al final la cafeína hay gente que no la tolera muy bien. Luego, por ejemplo, hay personas que tienen ese efecto de lo que decía, es que el placebo es muy, según lo que pienses, seguramente a nivel fisiológico te ocurra. Entonces, primero hay que haber un trabajo muy grande, si eres nutri y de entrenador, de enseñar al deportista que tiene que hacer esto por esto, enseñarle que es verdad que tiene que hacer esto, y al final, primero es ese trabajo y luego ya ponerlo en práctica, porque si empezamos con la práctica sin creerte real que te funciona, va a ir al fracaso. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que la ciencia sí que avala que la cafeína antes y cafeína durante sí que es beneficioso, pero hay que tener en cuenta que hay gente que, pues por X o por A, tú has tenido malas experiencias, en plan,
hay que ver y hay que individualizar, pero bueno, Eso si es, tienes malas experiencias, yo sí que siempre recomendaría pues ir poco a poco, no metas la cafeína porque la ciencia diga cada 2 horas tanto, sino pues por ejemplo que dices tú, en maratón, medio maratón la metes muy bien, pues venga, pues ahora en montaña vamos a hacer esos medios maratones, en vez de maratón, medio maratón, e ir metiendo cafeína antes y una ingesta de cafeína durante. Que a lo mejor la ciencia dice que por tus horas tienes que meter 2, vamos a empezar por una, no vamos a meterla justo donde dice la ciencia, pero bueno, vamos a probar. Yo creo que esa es la clave donde hay que buscar el punto intermedio. Totalmente. Y luego, ¿cómo te gestionas? Antes ya de entrar, que yo creo que es muy interesante para acabar el podcast, en la logística de un ultra, que esto yo sí que no tengo ni idea porque no he corrido ningún ultra. Espero correr en algunos años un ultra, pero es lo que tú has dicho. Yo no voy a correr un ultra si no he corrido una media, una maratón, porque ¿para qué? O sea, yo cuando llegue a Tenerife y recorra toda la isla, habré hecho varios, pues si no, ¿para qué? Porque no quiero ir en una carrera. Yo creo que lo bonito del trail es ir a la carrera y disfrutar lo que pasa en el triatlón. Porque a mí me preguntan, oye, pero ¿no has sufrido en el Ironman? Y realmente no. O sea, realmente yo corro un Ironman en 9 horas y para mí no es... o sea, para mí el esfuerzo que supone eso es menor que un maratón. O sea, para que te hagas una idea, y tú dices, pero si corres un maratón al acabar la bici, no es lo mismo. O sea, es decir, el cambio es que mentalmente el trail es mucho mental y en el triatlón igual, y el hacer 3 disciplinas y cambias mentalmente no es lo mismo que hacer un maratón, pico y pala, échale ahí y el Ironman cambia, ¿no? Entonces, yo creo que ya me he ido tal, el tema de la estructura muscular, ¿cómo gestionas tú la proteína en una carrera larga, como puede ser 60K, que ya ahí sí que se podría llegar a gestionar, carreras de más de 4, 5, 6 horas, ahí se puede llegar a gestionar algo. ¿Cómo lo has gestionado tú? ¿Qué tipos de alimentos metes? Y ya si quieres, pues después te cuento lo que yo te recomendaría, pero bueno, que nos cuentes tú cómo la gestionas, esa parte. Bueno, yo en verdad lo más largo que he hecho son 70 kilómetros hace unos años. Ya fíjate que lo probé y dije, ostras, esto hay que prepararlo bien. Y fue en mi primera época, la época que creo que todos nos ha pasado, de que quieres más y más y más y más, y ahí uno se da cuenta de, oye, para hacer eso... Y sí, y entonces, bueno, ahora estoy en una época que creo que mis distancias son las maratones, que por ejemplo yo creo que, como te decía, es pasar una buena mañana en la montaña, y quizás ahí el aporte de proteínas pues ya no va a tener tanto sentido. Pero bueno, en aquellos momentos donde sí que saltaba, pues sí, lo más habitual que solía ver en los avituallamientos eran pues esos sándwiches con jamón York. He visto también algunos avituallamientos, sobre todo en la zona de Cataluña, algo de fuet también he podido observar, pero poco más, ¿no? Algunos también jamón serrano, algunos he podido ver también. Y luego, pues no, a partir de ahí, pues ya podemos apostar por barritas que tengan algo de proteínas, pero bueno, ahí igual tú sabes un poquito más del tema. Sí, a ver, o sea, yo te lo preguntaba porque yo, por ejemplo, cuando llevaba gente de ultra, claro, lo que dices tú, se tomaban pues esos sándwiches, que no está mal porque ya de por sí el jamón tiene proteína, pero yo lo que recomendaría, si la gente nos escucha y tal, es intentar llevar un preparado o de BCAAs, si no sabes, no sé lo que decías tú antes, si no contra los avituallamientos, llévatelo de casa porque realmente no te va a repercutir tanto. Al final yo me llevaría BCAAs en 8-1-1, más o menos, al resto de proporciones no las uses, si te soy sincero, porque al final lo que tú quieres es la leucina, por lo cual realmente intenta que haya una proporción 8-1-1. Yo lo llevaría siempre en sobres, cada 3-4 horas me llevaría uno, y al final, si tú es lo que dices, te paras y te tomas un sándwich, mejor. O sea, mejor que nada es. Claro. Entonces, es buena. O sea, realmente la estrategia que llevas no está mal. O sea, realmente el cuerpo, al final, si lo piensas, hace la estrategia no tan mal si se escucha. Porque tú realmente optas por eso porque seguramente quieras un aporte salado. Exacto. Y eso es muy importante porque el sodio lo necesitas, por lo cual tu cuerpo realmente ya te está diciendo que necesitas sal, y luego necesitas cambiar a sabores menos dulces, por lo cual realmente ahí estás metiendo proteínas, estás metiendo sal, al final el cuerpo lo coge bien. Lo coge bien y realmente funciona, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como el punto, el término medio. Sí. Y ya para acabar, la parte de la logística en carrera, yo creo que esta parte es la más interesante para mí, que es cómo gestionar una bolsa de vida, o por ejemplo, qué cosas me tengo que llevar no obligatorias, pero es mi kit, yo pues, seguramente tú lo tengas, qué cosas me tengo que llevar o qué estrategia tengo que llevar por tramos, me llevo el chaleco, no me lo llevo, o sea,
a nivel también de ropa y también por seguridad, porque en montaña yo lo he hecho, que voy a lo loco, pero hay que tener un control, porque la montaña no es un triatlón y no es una locura, o sea, no es tan sencillo. Exacto. Bueno, pues yo creo que lo ideal es todo lo que te pueda caber. Todo lo que te permita caber en la mochila, llévatelo. Porque no vas a saber lo que va a pasar dentro de 6 horas estando corriendo por montaña. Puede que tengas la camiseta totalmente empapada de sudor y te la quieras cambiar. Los calcetines, vamos, imprescindibles. Yeah. Cambiarte los calcetines te va a dar como reset. Un reset, ¿no? Y a partir de ahí, pues, por supuesto, llevarse ropa de abrigo, porque puede cambiar el tiempo, puede llover, o sea, todo eso debería de estar siempre. Intentar ver un poco parte del clima. Y luego pues aprovecha ahí también para colocar aspectos que en un abatimiento no vas a tener. De hecho, pues se ha visto en algunas carreras de larga distancia donde, por ejemplo, lavarse los dientes, ¿no? Por el efecto del mentol, sí. Es muy positivo. Vamos a decir que como que repasa la boca de todos esos sabores, ¿no? Que has tenido. Pues ese tipo de detalles pueden ser muy interesantes. Cambiarse las zapatillas. Todos esos trucos que tú hayas hecho en entrenamientos los tienes que llevar. Pero mi consejo principal es no escatimes en llevarte todo lo que puedas y todo lo que te quepa en la mochila. Ya para acabar, la última parte. He preparado como unas 7 preguntas que yo creo que son muy interesantes porque en una pequeña o breve respuesta yo creo que podemos aportar bastante a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, y que solamente si ha llegado a este momento es porque quiere saber estas cosas que son claves, que seguramente la hayamos explicado, pero de una manera un poquito más al grano, ¿no? Entonces, ¿qué error, el error número 1 al debutante de la distancia ultra, crees que es el más común? Bueno, pues lo había dicho antes, ir demasiado rápido, saltarse las etapas, este es el clásico para todos, apuntarse a una carrera donde realmente uno está preparado para ello. Y ahora la siguiente, que a mí me ha pasado, infravalorar cosas. ¿Qué sesión o entrenamiento más infravalorado está dentro del deporte en el trail o incluso en cualquier deporte, porque seguramente coincida? La sesión más infravalorada que asumimos cuando nos hacemos una preparación para una carrera. Pues obviamente cualquier carrera suave, cualquier carrera en un rodaje que parece, como algunos incluso antes llegaron a decir kilómetros basura, que de basura no tienen nada, son totalmente necesarios. Y luego la siguiente, señal que has notado, o si te ha pasado alguna vez, con la cafeína, señal, digamos, a nivel, si te ha pasado alguna vez por tomar mucha o tomar poca, ¿qué señal crees que es la decisiva para decir, oye, voy a tomar cafeína o estoy tomando demasiada cafeína? ¿Qué crees, o desde tu experiencia, qué sensación has tenido con la cafeína? O si no te ha pasado, pues ninguna. Bueno, negativa la verdad que no he tenido ninguna, y positiva he notado ese punch. No sé si a nivel mental, a nivel placebo, pero he notado cuando ha salido bien ese empuje, sobre todo en las partes decisivas, como que me ha cambiado un poquito la mente, igual es el efecto de la cafeína. Sí. Y aquí es interesante que esto dejamos de lado la ciencia y entramos en la experiencia más bien. ¿Qué comida es la más o imprescindible, o incluso no hace falta una comida grande, sino el snack que digamos natural, que recomendarías? Sí, pero sobre todo la más utilizada por ti entrenando en larga distancia o compitiendo en larga distancia. Pues a mí la que me suele sentar muy bien es el membrillo. Yo el membrillo me suele sentar bien en todo, la digiero muy bien, rápido, y bueno, ahora también están estos envases que son tipo quesitos, que son así, esos envases que no se manchan, porque a veces el llevar el grande se te manchaba un poco el chaleco, y bueno, y luego también el dulce de guayaba, que lo mismo, están en esos packs individuales y son muy rápidos y aportan una buena cantidad de carbohidratos. Y ahora, ya probando Fante varios meses y casi diría un año, ¿qué gel es el que más te gusta de la gama? O, por ejemplo, por un lado, sabor, y por otro lado, la composición en general, o sea, sabor y unión de cantidad de carbohidratos, todo en general.
Bueno, pues creo que voy a ser un poco clásico, el de limón, el light, el primero, creo que fue de los primeros. El primero. Ese siempre es base, es un gel que normalmente no suele fallar en mis entrenamientos y en muchas carreras, porque sé que me sienta bien y me gusta. Entonces, para mí es uno de los más utilizados. Qué guay. Y luego, la penúltima, ya acabamos. Un consejo que le dirías a algún corredor que va a correr de noche, y desde tu experiencia y gente que seguramente has preparado para la noche, ¿qué consejo le darías importante que tiene que tener en cuenta? Pues sobre todo que lo entrene, que no vaya a la carrera sin haberlo entrenado, porque tiene que acostumbrar a su cuerpo a todo, a moverse, a comer, a estar corriendo en esas horas, al descanso. Entonces, fundamental que provoque hacer un entrenamiento, empezar a las 9 de la noche o a las 12 de la noche si hace falta, porque en carrera lo va a tener que hacer. Y ya por último, ya acabamos, que yo creo que esta pregunta es interesante y gente que nos está escuchando le habrá pasado porque habrá infravalorado también la disciplina. Y la montaña sobre todo, y gente que de hecho hace poco ha habido noticias de gente que ha muerto en la montaña, y bueno, siempre muere la gente en la montaña. Lo que pasa es que bueno, sacan siempre a gente famosa, pero realmente cada año muere gente en la montaña, porque al final infravaloran lo que es la montaña, que no es lo mismo que correr aquí o que correr o en bici, que cada uno tiene su peligro, pero bueno, la montaña tiene otro, ¿no? Entonces, ¿cuándo, a nivel mental o a nivel también puede ser fisiológico, crees que tenemos que abandonar? Es decir, hay gente que, por ejemplo, se hace un 100K, va por el kilómetro 70, y ¿qué cosa dirías que tiene que pasarte a nivel mental para decir, oye, voy a abandonar a tiempo porque si doy un paso más? Porque es que hay gente que le da y sigue y sigue. Entonces, ¿qué paso o qué clic tenemos que hacer o qué cosas sentimos para decir, oye, hasta aquí, yo me voy, me retiro, me voy a casa y ya volveré en algún momento a la montaña? Que eso se puede extrapolar al alpinismo, pero bueno, en trail, ¿qué cosa tendríamos que tener en cuenta? Bueno, pues es un aspecto muy interesante. Yo tengo una frase y a veces se me ha criticado, que yo digo que abandonar es de valientes, no es de cobardes. Es de abandonar cuando uno toma la decisión en frío y sabe que está tomando una decisión correcta, es de muy valientes, porque cobarde es el que pone a su salud en riesgo. Eso sí que es de cobardes, y muchas veces porque hay que hacerlo, porque tengo que llegar a mi límite, no pain, no gain, ese tipo de frases que llegan, pues están muy implementadas, ¿no? Entonces, yo, empezando por una muy básica y de mucho sentido común, es si en el momento que no estás disfrutando, que lo estás pasando mal, que no estás realmente no lo estás disfrutando, no hay ningún problema si te quieres ir a casa. Si tú lo decides y estás completamente convencido, veo una decisión más que razonable y no tienes que dar explicaciones a nadie. Otro caso. Nuestra salud está en riesgo, nos hemos deshidratado, estamos mareados, hemos vomitado. Una vez vomitamos, muchas veces ya la cosa no va a ir, no creo que remontemos. Quizás cuando llegas a un avituallamiento, una decisión responsable es hacerlo, sobre todo, especialmente, porque me imagino que vas a querer seguir corriendo. ¿De qué te sirve llegar reventado, exhausto? Porque tu recuperación va a tardar más. Cuanto más tiempo estreses a tu cuerpo, más tiempo de recuperación. Entonces, toma una decisión en frío. Está claro que si te quedan 5 kilómetros, venga, pues voy a ir, aunque sea andando tranquilamente, y llego a meta. Pero si aún te quedan varias horas y tienes la oportunidad de abandonar, no pasa absolutamente nada. No esperes el reconocimiento en redes sociales, no esperes tener esa medalla, porque te la puedes jugar y puedes poner a tu salud en riesgo, y eso es lo que no queremos. De hecho, eso hay veces que yo lo veo que digo, ostras, gente que lleva fatiga de, imagínate, una carrera en bici de un amigo, que son 400 kilómetros, y luego tiene una carrera en 3 semanas, y en 3 semanas, porque como ha hecho como tú, lo que has dicho tú, no, que tengo que acabar porque en el Strava me va a subir la actividad de 400 kilómetros, y como llevo 370, pues ya no es lo mismo, no he acabado. Al final, esos 30 kilómetros que a lo mejor ya de por sí ya es una fatiga que no te vas a recuperar ni en 3 semanas, pero bueno, imagínate esos 30 más, al final van a hacer que a lo mejor o te lesiones o pase algo a tu salud, ¿no? Y al final tengo amigos así, te diría, que durante 3 semanas, 4 semanas en recuperarse, y en trail seguramente mucho más, pero tú piensas que en trail al final hay un componente muscular mucho más grande que el ciclismo, y eso, si ya es difícil recuperarse en ciclismo, recuperarse en trail, en gente que hace 70 kilómetros y va tirando sobre el suelo, al final es una locura.
Pero bueno, Marc, muchas gracias por venir. Ha sido todo por hoy. Hemos hablado de trail, hemos hablado de nutrición y al final, pues bueno, hemos estado toda la mañana hablando que si la gente le ha gustado este podcast puede ir a Manual de Corredor de Marc en Spotify, que lo dejaré por aquí abajo. Seguramente si está publicado ya el nuestro, está aquí abajo, y si no, pues dejaré el link directamente al podcast, que ya seguramente lo tendréis publicado. Y nada, muchas gracias, Marc, por venir. Encantado, hemos pasado un buen rato. Sí. Así que nos vemos en el siguiente y muchas gracias a todos por estar. Un abrazo.